Esta mañana vamos a iniciar un estudio de la epístola a los Gálatas. Y vamos a ir, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, verso a verso. La serie se llama La verdadera libertad, porque la carta a los Gálatas es una de las que expresa con más claridad la libertad de la salvación solo por gracia, mediante la fe y solamente por fe en Jesucristo. Esta epístola ha sido llamada la carta magna de la libertad cristiana. Martín Lutero dijo: el pequeño libro de los Gálatas es mi carta. He dedicado mi vida a él. Este libro es mi esposa. Estoy unido a ella en matrimonio. Por decirlo de alguna manera, Gálatas es mi Catalina, porque así se llamaba su esposa. Fin de la cita. Gálatas es una carta sumamente importante, es una carta doctrinal, es la primera carta que escribió Pablo después de su conversión. Y quiero que vayas a la epístola. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 1. Si no te suena igual de lo que lees es porque estoy usando la nueva versión de las Américas, pero el mensaje es el mismo. Versículo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Señor Dios, te alabamos y agradecemos el privilegio que nos das de estar reunidos en tu nombre. Te agradecemos la libertad que aún mantenemos en nuestro país de poder reunirnos y escudriñar tu palabra y proclamarla con paz y tranquilidad. Agradecemos que seas tú quien nos guíe, Señor, en un correcto entendimiento de tu palabra. Que tu palabra confronte nuestros corazones, que tu palabra nos redarguya, pero que sea tu palabra la que nos corrija, la que nos afirme y nos confirme en la fe que declaramos tener en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Toma el control, Señor, de este mensaje y que nuestros corazones no salgan como han llegado, sino salgan diferentes, edificados, transformados por tu gracia y por tu paz. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. El versículo 1 nos habla del autor, Pablo. Nunca ha sido cuestionada la autoría de este apóstol. Gálatas es una epístola autobiográfica y muy personal. Es muy emotiva, pero también muy firme doctrinalmente, porque presenta la verdad del Evangelio solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Los destinatarios son los Gálatas, pero en la antigüedad había 2 regiones que se identificaban como Galacia. Y no se sabe a ciencia cierta a cuál de esas 2 regiones les escribió Pablo. La primera región se conoce como los Gálatas del norte. Los que apoyan que esta epístola fue escrita a los Gálatas del norte se refieren a la etnia de los Gálatas de la meseta del centro y norte de Turquía. Si se adopta este grupo étnico, entonces la fecha de la epístola sería a mediados de los años 50 y correspondería al segundo o al tercer viaje misionero de Pablo. Nada más que en el segundo y tercer viaje misionero de Pablo, sus compañeros fueron Silas y Timoteo. En contraposición están los Gálatas del sur. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé establecieron 4 iglesias en la parte sur de la provincia romana,
en las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, como nos lo refieren los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos. Todos los comentaristas se inclinan, bueno, no todos, la mayoría de comentaristas se inclinan, porque Pablo escribió a los Gálatas del sur, porque hay una relación muy cercana entre estas iglesias de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Además, en el primer viaje misionero se habla que los compañeros de Pablo fueron Tito y Bernabé. Y en esta epístola, en el capítulo 2, versículos 1, 9 y 13, se menciona a Bernabé. Y se menciona también en el capítulo 2, versículos 1 al 5, que Tito no era circuncidado. Además, en el capítulo 2, como lo veremos, se describe la visita de Pablo al concilio de Jerusalén, que se nos narra en Hechos 15. Por lo que se considera que el apóstol escribió esta epístola a los Gálatas del sur y por lo tanto sería alrededor del año 49 después de Cristo. Todo esto concuerda con el primer viaje misionero de Pablo. ¿Cuál es el propósito de la epístola? Bueno, la preocupación de Pablo giraba alrededor de las acusaciones de los falsos profetas. Estos herejes estaban catalogados como judaizantes, porque creían que debían convertirse los cristianos al judaísmo. Estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia. Enseñaban que los gentiles debían convertirse en judíos primero, debían ser prosélitos a través de la circuncisión antes de que pudieran convertirse en cristianos. Y que todos los cristianos, tanto judíos como gentiles, para ser justos delante de Dios, solo lo podrían lograr si cumplían las leyes y regulaciones ceremoniales del pacto mosaico. Ellos estaban mezclando el pacto de la ley con el pacto de gracia, y por eso se le conoce como los judaizantes. Y ustedes podrán pensar, bueno, eso fue hace mucho, pastor, no está hablando del año 49. No, en la iglesia de hoy hay muchos judaizantes, y por eso la importancia de entender esta carta. Además, estos judaizantes atacaban la autoridad apostólica de Pablo. Establecían que Pablo no fue uno de los 12 originales apóstoles, y que un apóstol solo era aquel que podía dar testimonio de ver a Cristo resucitado. Y por lo tanto Pablo no llenaba esos requisitos y por eso atacaban su ministerio. Y esta carta, Pablo defiende su ministerio al defender la palabra de Dios. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgan a la iglesia de Cristo por el mensaje. Porque la palabra de Dios es palabra de hombre, fue escrita por hombres, no fue escrita por Dios. Y no es cierto. La palabra de Dios es inspirada por Dios, soplada por Dios, exhalada por Dios, pero no apareció mágicamente. Dios utilizó hombres escogidos para que escribieran lo que Él exhalaba. Pero al mismo tiempo que se ataca al mensaje, se ataca al mensajero. Y esto lo podemos ver nosotros en nuestra vida personal. ¿Cuántas veces se nos critica por ser cristianos? Ay, sí, pero mira cómo eres cristiano. Y un cristiano hace esto, y un cristiano hace el otro. ¿Y qué dice la Biblia de los cristianos? Y mira, y eso es lo que le ocurría a Pablo. Atacaban el mensaje y atacaban al mensajero. ¿Podemos ver la importancia y la actualidad de esta epístola para la iglesia de hoy? El propósito de Gálatas es defender el evangelio de la justificación por fe solamente. Y podemos dividir esta epístola en 3 partes. Primero, la justificación por fe defendida personalmente, y es donde Pablo defiende su ministerio en los capítulos 1 y 2. Segundo, la justificación por fe defendida teológicamente, donde lo vamos a estudiar en los capítulos 3 y 4. Y por último, la justificación por fe defendida prácticamente, cómo la doctrina tiene que influir en la voluntad del creyente para llevar esa sana doctrina a la práctica a través de la obediencia
Y esto lo vamos a ver en los capítulos 5 y 6. Por lo tanto, el énfasis de la epístola es que la libertad verdadera solo viene a través de la fe en Jesucristo. Pablo se presenta como el apóstol. Pablo es el nombre griego del apóstol. El nombre hebreo es Saulo. En tanto que Paulus en griego significa pequeño, Saulo en hebreo significa pedido o deseado. Es Saulo de Tarso y es llamado Pablo por primera vez en el capítulo 13, versículo 9 del libro de Hechos. Y se presenta como apóstol, literalmente como un enviado de Cristo, un comisionado de Cristo. Y se está presentando de esta manera para contravenir las falsas acusaciones de que él no era un apóstol. Pero la Biblia nos muestra en el capítulo 9 del libro de Hechos que Pablo es testigo de la resurrección de Cristo. En el camino a Damasco, y como lo vamos a ver en el capítulo 2, donde narra su testimonio, tuvo ese encuentro con Jesús resucitado. Y es por eso que Pablo agrega aquí que su apostolado no es de parte de hombres ni mediante hombre alguno. En el original griego se lee no de hombres ni por causa de hombre. Esto implica que no es el ser humano el que encomendó a Pablo la tarea de predicar el evangelio. No fue por causa de hombres. Es más, Pablo no había tenido contacto con ninguno de los apóstoles antes de su conversión. Su conversión fue directamente de Cristo y hasta después de su conversión tuvo contacto con los discípulos. Por lo tanto, está afirmando, no soy apóstol de hombres, sino por medio de Jesucristo. Aquí muestra el contraste. Por conducto directamente de Cristo. Y Pablo establece aquí en el nombre de Jesucristo la verdad de Cristo. Jesús en el hebreo es Yoshua, significa Yahvé salva, el que salva, el Salvador. Y Christus es el prometido, el Mesías. Lo que está Pablo aquí enfatizando es que Jesucristo, siendo hombre, también es Dios. Y es Él el que le encomienda la tarea de llevar el mensaje del Evangelio. Y agrega Pablo, y de Dios el Padre. Y aquí establece la identidad, la igualdad de Jesús hombre con Dios Padre. En la gramática griega encontramos una preposición que enfatiza la completa deidad de Cristo. Cristo y Dios son iguales en esencia, en autoridad. Por lo tanto, Cristo es Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que Jesucristo, al que conocieron, el que murió en una cruz, el que resucitó al tercer día, no solo era 100% hombre, sino era 100% Dios. Y es este Dios hombre el que me ha dado la encomienda de llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y agrega Pablo que Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, fue el que resucitó de entre los muertos a Cristo, literalmente lo levantó de la muerte. Pablo enfatiza que es Dios Padre quien levantó a Jesús de los muertos y de ese modo le dio la aprobación a Jesús del sacrificio en la cruz. Garantía de la santidad y del poder del sacrificio. El versículo 2 nos dice, y todos los hermanos que están conmigo. Todos los hermanos que están conmigo, ¿quiénes son? Pablo no los identifica. No sabemos quiénes son los hermanos de Pablo que están con él, pero él amorosamente los incluye. Y después de presentarse, dirige su epístola a sus destinatarios, a las iglesias de Galacia. Y por eso se considera que son los Gálatas del Sur, por las iglesias que Pablo había establecido en su primer viaje misionero, como ya lo mencioné. Porque Pablo había establecido esas iglesias, tenía
la facultad para tratar con ellas en pleno ejercicio de su autoridad apostólica. No eran desconocidos para él. Él había establecido esas iglesias y por eso se dirige a ellas. Y en el versículo 3 vemos el saludo. Gracia y paz. Este es el sello de la salutación paulina. Este saludo se reitera en todas las epístolas que escribió Pablo. No lo cheques ahorita, pero está en Romanos, está en las cartas a los Corintios, en Efesios, en Filipenses, en Tesalonicenses, en las cartas a Timoteo y Tito. Pablo agrega misericordia, gracia, misericordia y paz, y a Filemón únicamente le saluda con gracia y paz. Pero en todas sus epístolas es su saludo tradicional. Gracia y paz son dos de las palabras más impactantes relacionadas al Evangelio dado por Dios. La primera es la fuente de la salvación, la gracia, y la segunda es el resultado de la salvación, la paz. Y esto muestra que la salvación por obras que querían incluir los judaizantes en la iglesia no ofrece gracia, porque donde hay obra no hay gracia, y no ofrece paz. El sistema legal enseñado por los judaizantes mentirosos es atacado por Pablo desde el principio de la epístola. Y agrega Pablo, gracia y paz a ustedes, sus destinatarios, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados. Y aquí Pablo está enfatizando el corazón del Evangelio, como lo señala el pastor MacArthur. El corazón del Evangelio es el sacrificio voluntario que Cristo hizo de sí mismo por nuestros pecados. Pablo lo expone como la verdad absoluta que los judaizantes no aceptan, porque confían más en sus obras ritualistas que en la gracia de Dios mostrada en la cruz a través del sacrificio de Jesús. La entrega de Cristo se hizo para llevar a cabo la sustitución del pecador. Jesús no solo muere a favor del pecador, sino que muere en lugar del pecador. ¿Y cuáles son los efectos de este evangelio? Dice Pablo, para librarnos de este presente siglo malo. Literalmente la palabra librar en el griego ekaireo significa arrancar, rescatar. Habla de una urgencia. Se habla de rescate de un peligro. Y no va a pedir, oye, ¿me quieres acompañar? No. Es un arrancar con autoridad, con fuerza. De esa manera el sacrificio de Cristo arranca de las manos de Satanás las almas que Cristo salva. ¿Para rescatarnos de qué? ¿Cuál es el peligro? El presente siglo malo. Esta era que estamos viviendo. ¿Y por qué es malo? Porque está contaminado por el pecado. ¿Por qué es malo? Porque está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Por eso es malo y por eso hay una urgencia de predicar el evangelio. Y agrega que este evangelio, con estos efectos, es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Literalmente conforme al propósito de Dios. Aquí Pablo establece el origen, la fuente del evangelio, la voluntad soberana, amorosa, misericordiosa de Dios. Esa voluntad que Jesús en el Getsemaní la reconoció. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tu voluntad. Esa es la voluntad soberana que está refiriendo Pablo aquí. Y el versículo 5 termina con una doxología. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo concluye con una doxología digna de un Dios que salva de una manera extrema. Su motivo para escribir esta epístola era reconocer que Dios es digno de gloria por los siglos de los siglos. El fin supremo del apóstol fue glorificar a su Señor y llama a todos los creyentes a hacer lo mismo. Y así termina el versículo 5, pero no termina la predicación, esta fue la introducción. Si dijeron que rápido el pastor, sí, ya terminó, ¿sí? Esta nada más fue la introducción, hermanos.
De estos versos encontramos dos evidencias del Evangelio que todo creyente debe vivir para honrar a Dios. ¿Cuáles son? Gracia y paz. Estos dos conceptos son muy conocidos para la iglesia. Hablamos de la gracia de Dios, hablamos de la paz de Dios, pero lamentablemente no entendemos qué es la gracia y qué es la paz. Y como no entendemos qué es la gracia y qué es la paz, no vivimos la gracia. Y nuestras vidas desprecian la gracia de Dios. Y no entendemos la paz. Nos quedamos con la gracia de que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por su gracia, me hizo salvo desde antes de la fundación del mundo. Y ahí nos quedamos con la gracia. Pero después tenemos testimonios de desgracia, porque no nos sometemos a la gracia, porque no conocemos la gracia y porque despreciamos la gracia. Y después creemos que la paz es no tener conflicto, es la resolución del conflicto. Y cuando nos enemistamos, decimos tú por la izquierda y yo por la derecha, y vivimos en paz. ¿Sí? Y esto sucede mucho en los matrimonios. ¿Sí? ¿Cómo estás en tu matrimonio? En paz. ¿De veras? Sí. No tengo ni un sí ni un no con mi esposa. ¿Y cómo le haces? No nos hablamos. Pero estamos en paz. No, eso no es la paz. El problema es que como cristianos no conocemos la gracia ni conocemos la paz. Veamos lo que nos dice Pablo en estos versículos, en el versículo 3. Gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Veamos primero la gracia del Padre. Todo creyente tiene un conocimiento intelectual de qué es la gracia. Y si ahorita le preguntas al de junto, no le preguntes, pero si tú le preguntas te va a contestar, ¿sí? ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Explícaselo a un niño de 8 años. Sí, ya sabes qué es la gracia, el favor inmerecido. Ahora explícaselo a tu hijo de 8 años y que lo entienda. No, pues está difícil, ¿verdad? Porque somos cristianos de títulos, no de prácticas. ¿Qué es la fe? ¿Sí? Y recitamos Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Me lo puedes explicar? No, ¿verdad? No me lo puedes explicar. Somos cristianos de títulos, de versículos, no de entendimiento ni de práctica. Gracia es el favor gratificante que tiene influencia sobre el corazón y se refleja en la manera de vivir. Es el favor de Dios gratificante que tiene influencia en el corazón y se refleja en la manera de vivir. Eso es gracia. La gracia muestra el poder y el amor de Dios. La gracia afecta el corazón y la voluntad. Y se tiene que reflejar en la manera de vivir. Hermanos, somos bien teólogos. ¿Sí? Tú le preguntas a un cristiano algo y te responde con un versículo. ¿Sí? Pero Dios no quiere que recitemos versículos, Dios quiere que vivamos los versículos. Entonces, la gracia tiene que afectar nuestra voluntad, nuestro corazón, y esa afectación tiene que verse, manifiesta en cómo vivimos. Porque si no se manifiesta en nuestra forma de vivir, ¿de qué me sirve saber la definición? De nada, de nada. Las Sagradas Escrituras nos muestran con toda claridad y autoridad que la gracia de Dios se manifiesta a sí misma en el mundo en dos formas diferentes. Lo que los teólogos llaman la gracia común y lo que los teólogos llaman la gracia especial, eficaz o salvadora.
Veamos la primera, la gracia común. Podemos definir la gracia común de la siguiente manera. La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas de su creación innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Y la Biblia nos muestra en el Salmo 19, versículos 1 al 6, que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí? Y ahí está reflejada en su creación la gracia común. Y Romanos 1 nos dice que por la creación el hombre no tiene excusa de conocer a Dios. La creación es una muestra de la gracia de Dios. ¿Cómo hizo Dios la creación? Con el poder de su palabra, con el poder de su gracia. Dios habló y fue hecho. Y hoy el sol sale para todos, para justos e injustos. Y Él hace llover sobre buenos y malos. Y el injusto puede disfrutar de la creación de Dios. Puede ir, viajar, conocer la creación, disfrutar del mar, disfrutar de las montañas, de la nieve, del sol, de lo que sea. Esa es la gracia común. Dios muestra su amor y su poder en la creación común. Pero esta gracia común está limitada, por decirlo de una manera, y no es porque limitemos el poder de Dios, pero la gracia común está restringida para no proveer salvación. Para no proveer salvación. En el Edén, Dios le dijo a Adán y Eva que si comían del árbol que no debían comer, ciertamente morirían. Y la mujer desobedeció y después le dio de comer al marido y el marido obediente desobedeció y ambos murieron espiritualmente. Pero Dios le dijo, vas a poder disfrutar de mi gracia común. Nada más que ahora, Adán, te va a costar trabajo alimentarte. Antes, los árboles frutales que tú no sembraste, que tú no regaste, tú podías tomar libremente de esos frutos y alimentarte. Hoy no te voy a dejar sin alimento, pero te vas a tener que esforzar porque la tierra va a ser un obstáculo para ti. Pero no te voy a dejar sin comer. ¿Sí? Estaban desnudos en el Edén y salieron con pieles cubriendo su desnudez. Vas a vivir en la creación. ¿Sí? Pero estás muerto espiritualmente, Adán. Estás muerto espiritualmente, Eva. Ahí está la gracia común que nos sirve para salvación. Y entonces la misma escritura nos muestra la gracia especial, eficaz o salvadora. Dios mostró su gracia en el plan eterno de salvación. Ahí en Génesis 3, que es el versículo 15, el protoevangelio promete al Mesías que nacería de la simiente de la mujer para vencer a la simiente de la serpiente. Jesucristo profetizado. Solo en Cristo hay salvación. Ahí está la gracia salvadora. Adán, Eva, están muertos espiritualmente. Pero si quieren vivir espiritualmente tienen que creer y confiar en el Mesías que estoy prometiendo aquí. Y la Biblia nos muestra que Adán y Eva creyeron en ese Mesías. ¿Sí? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo sabe eso? ¿Sí? Bueno, la gente está más interesada en preguntar si Adán y Eva tenían ombligo que en saber si eran salvos. ¿Sí? La Biblia nos muestra la evidencia. Cuando Dios creó a la mujer y Adán despertó del sueño, la vio y le puso varona, porque del varón fue tomada. Pero después del pecado y después de la promesa del Salvador, le cambia el nombre a la mujer y le pone Eva, que significa madre de todos los vivientes. ¿Qué significó eso? Que Adán estaba convencido que a través de Eva vendría ese Salvador prometido,
en el versículo 15 de Génesis 3. ¿Sí? Y esa declaración y ese cambio mostró la fe. Mostró la fe de Adán y mostró la fe de Eva. ¿Sí? Y después puedes ir al capítulo 4, versículo 1, y tuvieron hijos, se conocieron y tuvieron hijos, y los hijos adoraron a Dios. ¿Y quién les enseñó a adorar a Dios? Si no había ley, la fe. La fe en Dios, manifestada en ese cambio. Por ti, Eva, va a venir el Salvador, por tu simiente, mujer, va a venir el Salvador. Y Adán creyó en eso, y su mujer creyó en eso. Y esa es la evidencia bíblica y teológica de la salvación de ellos. Entonces, aún, la gracia de Dios es manifestada en la salvación, y esa es la gracia eficaz. El teólogo Hodge, en su compendio de teología, define la gracia eficaz de esta manera. Es la obra del Espíritu Santo que mueve de manera eficaz a los hombres a creer en Jesucristo como Salvador. Es la obra del Espíritu Santo que mueve de manera eficaz a los hombres a creer en Jesucristo como Salvador. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos, no puedes nacer de nuevo. El agua es una referencia a la palabra, la fe viene por la palabra. Y el Espíritu de Dios que nos lleva a la convicción de pecado y a creer en la palabra que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Esa es la gracia eficaz. Cuando hablamos de gracia común y gracia salvadora, no estamos indicando que hay dos tipos de gracia. Es una sola gracia porque es un solo Dios, pero su gracia se manifiesta en estas dos formas. La gracia común es diferente a la gracia salvadora en sus resultados. Como ya les dije, la gracia común no produce salvación. La gracia salvadora, la gracia común no cambia el corazón humano, ni lleva a la persona al arrepentimiento genuino y a la fe en Cristo. Por tanto, no puede salvar a las personas. No cambia su naturaleza pecaminosa. En contraste, la gracia especial es eficaz porque es irresistible. Es irresistible porque responde al llamado de Dios. Y es Dios quien cambia el corazón del pecador mediante el poder de su palabra y la intervención del Espíritu Santo, con la cual el hombre está perfectamente dispuesto para aceptar a Jesucristo como Salvador y a obedecer la voluntad de Dios teniendo a Cristo como su Señor. La gracia salvadora está destinada para los predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta gracia especial es completa, total, abundante y suficiente, ya que esta gracia salvadora no solo es salvadora, también es santificadora y es glorificadora. El problema es que nosotros nos quedamos con la gracia redentora. Ay, por gracia soy salvo, gracias Señor, amén, aleluya. ¿Sí? Oye, sí, pero ¿cómo vives? No, pastor, pues es que es bien difícil. No, pastor, pues es que no se puede. No, pastor. Es que es la misma gracia que te salvó, es la misma gracia que te santifica. Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por fruto la santificación. La evidencia de la transformación de tu corazón es la santidad. Esa es la gracia santificadora. Y como fin, la vida eterna. Esa es la gracia glorificadora cuando lleguemos a la presencia de Cristo. Pero es la misma gracia. Entonces, ¿por qué apreciamos la gracia redentora y despreciamos la gracia santificadora? Cuando entendemos que la gracia es el poder de Dios, por su poder hizo la creación, pero por su poder cambió un corazón de piedra por uno de carne. Por su poder dio vida a un corazón que estaba muerto espiritualmente y le dio vida nueva, vida espiritual. Es el mismo poder, es el mismo Dios, es la misma gracia. Pero si yo desprecio la gracia santificadora, no doy evidencia de tener la gracia redentora. Vea 2 de Timoteo 2:1. Deja un espacio ahí en Gálatas. Vea 2 de Timoteo 2:1.
Pablo le escribe al joven pastor Timoteo y esta segunda epístola tiene el propósito de animar a Timoteo que está desanimado por las cargas del ministerio. Y en el versículo 7 le dijo del capítulo 1 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora en el capítulo 2, versículo 1 le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Cómo nos fortalecemos en la gracia? Bueno, la palabra en griego, que se traduce por fortalecer, significa apoderar. Si no nos apoderamos de la gracia, nunca vamos a ser fuertes en la gracia de Dios. Si no creemos que la gracia que nos ha salvado es la gracia que nos capacita para obedecer la palabra de Dios, entonces no nos hemos apoderado de la gracia. No hemos hecho de la gracia parte de nuestra vida. Parafraseando lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, mantente en contacto permanente con el poder de la gracia que hay en Cristo. Tú pues, hijo mío, fortalécete. Es un imperativo que está en pasivo, significa recibe la fuerza que está en la gracia que hay en Cristo Jesús. No vas a poder recibir fuerza en tus buenos pensamientos, en tu buena voluntad. La única fuerza la vas a recibir estando unido a Cristo. Y Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Y ustedes no pueden dar fruto si no están unidos a mí. Y el fruto es la manifestación de la gracia de Dios en la vida del creyente. Si no están unidos a mí, si no están alimentados por mí, en esa analogía de la vid, si no están dejándose nutrir por mi poder, ustedes no pueden dar fruto. Y el problema de la gracia santificadora es que no estamos unidos a Cristo. No estamos sometidos a Cristo. Queremos que Cristo resuelva nuestros problemas, pero no queremos vivir por y para Cristo. Pablo le dice, aférrate a tu unidad, a tu comunión y a tu dependencia de Cristo, porque solo Él te puede dar fruto que dé evidencia que tú eres de Cristo. Apodérate, fortalécete, clama, únete, aférrate. Es como si te agarraras con fuerza de la gracia de Cristo, del poder de Cristo. Cristo venció el pecado en la cruz, Cristo venció a la muerte, Él es poderoso. Y nos ha dejado su Santo Espíritu. Y olvidamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el poder de Dios. Y ese poder nos capacita para decir no al pecado, no a la tentación, no a la mentira, no al mundo. Pero olvido que tengo el poder de Dios y olvido que tengo la gracia de Dios. Porque Jesucristo es la gracia de Dios hecha visible en la cruz. ¿Quieres ver la gracia de Dios? Ve la cruz. Ese es el favor inmerecido para los inmerecedores. Pero Jesucristo dijo, rogaré al Padre para que el Consolador venga. El Espíritu Santo morando en el corazón del creyente es la gracia de Dios, es el favor inmerecido de Dios que capacita al creyente para creer y obedecer. Porque somos muy inteligentes y pasamos por el seminario. No, porque Dios nos hace el favor de capacitarnos para entender, amar, obedecer y proclamar su palabra. Esa es la gracia santificadora. Y ese es el poder de Dios. Y por eso les digo, no entendemos qué es la gracia. Y nos estamos quejando. Y la vida del cristiano es una desgracia. Porque sufro, porque sí, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero yo les dejo mi gracia. Yo les dejo mi gracia. Sí, ustedes que son exégetas consumados, dice, ¿cuándo necesitaba Timoteo fortalecerse con la gracia de Cristo? Bueno, ve el versículo 3. Cuando sufras penalidades por el Evangelio, ¿qué significa eso? Cuando sufras penalidades por obedecer la palabra de Dios, vas a necesitar la gracia, la fuerza de Dios. ¿Es fácil obedecer a Dios? No.
necesitamos la fuerza de Dios. Necesito la fuerza de Dios para amar a mi esposa como Cristo me ama a mí. Mi esposa necesita la fuerza de Dios, la gracia de Cristo para someterse a mí cuando soy justo o injusto. Necesito la gracia de Dios. Versículo 5. Cuando tengas que decirle no al mundo por decirle sí a Cristo. Teniendo apariencia, 2:5. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. ¿Las reglas de quién? Las reglas de Cristo, no las reglas del mundo. No quieras resolver tus conflictos de acuerdo a las reglas del mundo. Porque el mundo te va a llevar a la desgracia. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Cuándo vamos a necesitar la gracia? Cuando seamos impacientes, para que esa gracia nos fortalezca a ser pacientes y perseverantes en medio de la aflicción para dar testimonio que somos de Cristo. ¿Cuándo necesitamos el poder de la gracia de Dios? Versículo 14. Y así me fui de brinquito y brinquito, porque si no, no acabo. ¿Recuerdas esto? Encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. ¿Cuándo necesitamos el poder de la gracia santificadora? Cuando necesito refrenar mi lengua, para no entrar en discusiones vanas que van a desanimar a mis hijos, que van a desanimar a los que están alrededor mío, porque me dicen, tú eres cristiano y mira, te peleas como si no lo fueras. ¿Qué diferencia hay? Necesitamos la fuerza de Cristo para usar correctamente la palabra de Dios, aplicándola a nuestra vida. Versículo 15, versículo muy conocido. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y manejar con precisión la palabra de verdad no es nada más para pararte en un púlpito y predicar. Yo sé que muchos de ustedes tienen el anhelo de predicar la palabra de Dios, pero si no usas la palabra de Dios con precisión para aplicarla primero a la vida, de nada sirve que te pares en un púlpito a predicarla. Primero es para aplicarla a mi vida. Necesito el poder de Dios para apartarme de iniquidad al estar sometido a la autoridad de Cristo. Versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y nosotros somos muy espirituales, porque para todo es que Dios te bendiga, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero ¿ya te apartaste de iniquidad? No, ¿verdad? Entonces primero necesito el poder de Dios para apartarme de mis pecados, de mis injusticias, de mis rebeldías, antes de mencionar el santo nombre de Dios. ¿Hemos entendido lo que es la gracia santificadora? Tiene que afectar nuestra manera de vivir. Y ahora vamos a la paz de Cristo. La paz de Cristo, su original es eirene en griego, pero esta palabra eirene viene de un verbo primario que es eiro, que significa unir. Por lo tanto, el concepto de paz no es ausencia de conflicto. El concepto de paz es unir lo que está separado. Ese es el verdadero concepto. Cristo es la muestra viva de la gracia de Dios y es la única fuente de la verdadera paz. ¿Por qué? Porque Cristo reconcilió al pecador con la santidad de Dios. Y esa es la paz. Cristo reconcilió, nos ha reconciliado a través de su sacrificio, al haber pagado por nuestros pecados, quitó la enemistad que había entre Dios y nosotros. Éramos enemigos de Dios.
Pero el sacrificio de Cristo nos hizo hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué diferencia!, ¿verdad? ¡Qué diferencia! El problema es que nosotros entendemos que un hijo de Dios, pues no debe de tener problemas porque es hijo de Dios. Y esas son las falsas doctrinas, ¿sí? Tú sufres porque debes tener pecado no confesado. Pero un hijo de Dios no puede sufrir. Un hijo de Dios no puede tener carencias. Un hijo de Dios no puede tener problemas. No, te falta fe. No, a ti te falta abrir la Biblia, ingrato. ¿Sí? Y nosotros creemos que esa es la paz. Jesús se lo dijo a sus discípulos, ya estaban unidos a Él. En el mundo van a tener aflicciones. Estas cosas se los he hablado para que en mí tengan paz, porque en el mundo van a tener aflicción. Entonces, un creyente, un genuino discípulo de Cristo, un genuino hijo de Dios, tiene aflicciones. Pero goza de paz. Porque la paz es una moneda de dos caras. El sacrificio de Cristo nos da la paz con Dios. Al quitar la enemistad, produce la paz con Dios. Ya no somos enemigos. Y esa paz con Dios nos permite disfrutar la paz de Dios. Si no tienes la paz con Dios, no puedes disfrutar de la paz de Dios. Y ese es otro problema. Porque muchos que diciéndose creyentes están afligidos, y es que yo necesito la paz de Dios, y es que ¿cómo le hago, pastor? Deme 2 versículos de la paz de Dios. No, espérate. Si primero no tienes la paz con Dios, si no te has reconciliado con Dios, si no te has reconocido pecador, y no has reconocido a Cristo como su Señor y tu Salvador, tú no puedes disfrutar de la paz de Dios. 2, la paz de Dios es consecuencia de la unidad y de la comunión con Cristo. No es magia. No es magia. No es que Dios venga con la varita mágica y ¡pim!, ya tienes paz. No es cierto. No es cierto. Romanos 5:1 nos dice que habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la fuente de la paz. No vamos a encontrar paz fuera de Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ahora ve a Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Vamos a hacer rápidamente una exégesis de este versículo que es rico en la paz. Primero, Cristo es la única fuente inagotable de genuina paz. La paz les dejo, mi paz les doy. La paz que me pertenece a mí. La paz que van a tener confiando en mí, creyendo en mí, uniéndose a mí. Porque esa paz es una paz divina. Por eso dice, no la doy como el mundo la da. En el mundo es, ya nos perdonamos a Dios, que te vaya bien y ya estamos en paz, pero nunca nos volvemos a interesar en esa persona, nunca lo buscamos, nunca nada. ¿Sí? Somos indiferentes y ya estamos en paz. ¿Sí? O no tocamos ciertos temas que producen conflicto y creemos que estamos en paz. Esa es la paz del mundo, es una paz ficticia, es una paz temporal, es una paz mentirosa. La de Cristo es santa, eterna, permanente. Es mi paz. Jesús está a pocas horas de ir a la cruz, pero les dice, tengo paz. Sea lo que voy, pero tengo paz. Y esa paz se las comunico a ustedes, se las doy a ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús es el príncipe de paz. Así lo profetizó Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el principal de la paz. Y Jesús da su paz en abundancia, da su paz con seguridad, con certeza, con firmeza.
En ese momento para los discípulos es un hecho futuro, porque la paz la conquistó en la cruz. Y para los discípulos es un hecho que va a venir en el futuro. Ellos son pre-cruz cuando escuchan estas palabras de Jesús. Pero para nosotros la iglesia es un hecho post-cruz. Jesús ya conquistó la paz en la cruz. Y podemos disfrutar de esa paz con Dios. Es una paz sobrenatural, no es una paz material ni física. Es segura, eterna, permanente, completa. Es solo para aquel que se rinde a Cristo y lo reconoce como su Señor. Es una paz dinámica, no es estática. Es una paz que se experimenta en el vivir la palabra de Dios, no solo en conocerla intelectualmente. Es la expresión de tranquilidad íntima de los que tienen una relación personal con Dios. Gozan de la paz con Dios a través de escudriñar la Escritura y pasar su corazón por el filtro santo de la palabra de Dios. No es una paz externa, es una paz que se cultiva en la intimidad de un corazón que se rinde a Cristo como su Señor y Salvador. Y es una paz destinada únicamente a los genuinos discípulos de Cristo. Se lo está diciendo a sus discípulos. Solo está reservada para los justos. Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dice Jehová, para los impíos, para los incrédulos. No hay paz para los que aparentan tener una relación con Cristo, pero no la tienen. Para los que tienen una religión, para los que tienen una apariencia religiosa, pero no una comunión con Cristo. En tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios. Nunca te conocí. Hacedor de maldad. Y vemos la singularidad de la paz. No la doy como el mundo la da. Mi paz es divina, santa, pura. La paz del mundo es circunstancial, pasajera y superficial. La paz de Dios es eterna. La paz de Dios no depende de mi salud, de mi economía, de mi posición social, del estado de mis relaciones interpersonales, matrimoniales, con los hijos, con el jefe, con los compañeros de trabajo. No, no depende de absolutamente de nada que no sea el amor inalterable de Dios en medio de cualquier circunstancia. Porque nada me puede separar de Dios más que mi pecado, mi desobediencia, mi rebeldía. ¿Cuáles son los efectos de la paz? Jesús dice, no se turbe su corazón y tenga miedo. Literalmente, que los discípulos dejen de estar angustiados. Entendemos que Cristo no está afirmando que su paz quitará todos los problemas, aflicciones, enfermedades, escasez, angustia de sus discípulos. No les está diciendo que paren de sufrir. No. Solo está afirmando que confíen en Él, que crean en Él. Porque Él en la cruz va a pelear todas las batallas de sus discípulos. Y porque Él en la cruz ha peleado nuestras batallas. Y ha salido victorioso. Pero necesitamos estar permanentemente unidos a Cristo. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti piensa, en ti medita. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Pero es un estilo de vida permanente. No confío cuando tengo el problema enfrente. He confiado desde el momento que el Señor me dio un nuevo nacimiento. He confiado en Él, he buscado en su palabra, someter mi corazón a su voluntad para obedecer su palabra. Y entonces cuando venga el problema sabré que puedo estar tranquilo, por nada estéis afanosos, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y con acción de gracias. Pero si no tengo comunión con Dios y me da un dolor de cabeza, quiero una aspirina versicular para que me quite el dolor de cabeza. No. Si no tengo relación con Dios, no tengo paz. Versículo 7 de Filipenses 4. Y la paz de Dios,
después de orar, después de llevar con acción de gracias mis peticiones, mis aflicciones a Dios, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardar es proteger. Dios afirma que su paz guardará el corazón de quien confía y depende de Él en oración. No promete cambiar las circunstancias, pero sí guardar el corazón. Ahí donde residen las emociones, los sentimientos, donde la angustia se hace presente y nos hace ver nuestras circunstancias como un camino oscuro, angosto, sin salida. No, la paz de Dios protege a los creyentes de la ansiedad, de la duda, del miedo, de la aflicción. La paz de Dios no es pasiva, es activa, está lejos de permitir ser afectada por las circunstancias, triunfa sobre ellas, vuelve en alegrías los pesares, en audacia la cobardía y en confianza la duda. Esta es la paz que Jesús da a sus discípulos. ¿Te hace falta paz? ¿Estás en comunión con Dios? ¿Aceptas la soberanía de Dios o te quejas de la soberanía de Dios? ¿Crees que has sufrido mucho? Escucha esto. ¿Sabías que el músico alemán Johann Sebastian Bach perdió a su pequeña hija y luego a 3 hijos y luego a su esposa? Se volvió a casar y él y su segunda esposa perdieron 4 hijas más y 3 hijos. Perdió 11 hijos amados y él quedó ciego. Muchos investigadores se han preguntado cómo Bach se las arregló para manejar estas pérdidas. ¿Cómo no dejó de respirar? ¿Cómo no se detuvo su corazón? Y lo más importante, ¿cómo podría seguir escribiendo música? La música más hermosa que el mundo ha escuchado. ¿Sabes cómo lo hizo? Al principio de cada partitura escribía Señor ayuda y al final Solideo gloria. Escribió y compuso un coral en el año 1716 donde literalmente escribió: Jesús es mi alegría, Jesús es mi consuelo, Jesús es la savia que alimenta mi corazón, Jesús me preserva de todo sufrimiento, de todo mal. Jesús es la fuerza de mi vida. Jesús es mi gozo, mi contento, mi júbilo. Jesús es la luz de mis ojos. Jesús es el tesoro de mi alma. Jesús es el deleite y la alegría de mi espíritu. Por todo eso, no dejo que Jesús salga de mi corazón. Por todo eso, no dejo que Jesús salga de mi mente, ni de mi semblante, ni de mi vida. Como dijo un erudito, Bach, el músico, era en verdad un cristiano que vivía la Biblia. Un cristiano que se amarró a la gracia y a la paz de Dios. Un cristiano solo podrá tener verdadera libertad cuando aprenda a vivir la gracia y disfrutar la paz de Dios en medio de cualquier circunstancia adversa, para honrar y glorificar a Cristo. Oremos, hermanos. Santo Padre, te damos gracias por tu gracia y por tu paz. Hoy nos enseñaste que no son solo conceptos intelectuales, teológicos y bíblicos que conocemos y repetimos. Hoy nos enseñaste que afectan o deben afectar nuestra manera de vivir. Sí, gozamos de la gracia redentora, pero no podemos despreciar la gracia santificadora, porque en medio de cualquier circunstancia tu gracia es poder para mantenernos en la obediencia a tu palabra y disfrutar de tu paz. Porque donde no hay obediencia, tampoco hay paz ni bendición. Enséñanos, Señor, a no despreciar tu gracia. Enséñanos a no poner los ojos en la paz mentirosa, efímera de las cosas del mundo. Enséñanos a disfrutar de tu paz en medio de las circunstancias adversas, en medio de los conflictos que experimentamos, pero que esa paz nos lleve a obedecerte, a honrarte, a glorificarte, a disfrutar de la libertad
que tú nos das por tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.